mientras les enviamos. Ya, ahora un cachito ahí, vamos a ver. ¿Qué ha pasado, compañeros? ¿Por qué están así? A ver, estábamos viendo esto. Puede ser. Después tienen civil, ¿qué más? ¿Nada más? Sí. 2 materias por día, ¿es? ¿Cómo es? 2 días tenemos 3 materias. Y el resto 2 materias nomás. Sí. ¿Sábado? No. ¿Cuántas materias tiene este semestre? Una más. Y el siguiente es 8. Este sería el segundo semestre. Están volviendo a clases presenciales desde colegio, ¿no? Yo creo que salimos. Claro. Sí. Ya nos estamos acostumbrando a otra cosa, ¿no? Ya vamos a comenzar, compañeros, a ver mientras van ingresando los del aula virtual también para no complicarnos. Así que esperamos unos minutos. Para el resto de los compañeros que están en el aula virtual también. Estábamos hablando acá en el aula presencial de la importancia que tiene cada una de las materias en el derecho. Pero para que vean en la práctica, compañeros, ¿ya? Para todos nosotros que hemos estudiado la carrera de derecho, siempre ha sido compleja el estudio de los pensadores, de la filosofía, de la psicología jurídica. Y tal vez hasta ustedes, ¿no? Como estudiantes, nunca entendían o no ven en este momento la necesidad de por qué estudiamos eso, ¿no? ¿Para qué?
O sea, ¿cuál es el sentido de que aquí Sócrates, Platón me venga y me diga qué es la república o qué es el derecho romano? Son situaciones que ya han pasado y que tal vez no tienen importancia para algunos. Pero en esencia, no, y les digo, ¿no? Eso puede que piensen, no estoy diciendo que es así, cuidado. Antiguo cierto gente ha dicho, el de Constitución ha dicho, eso es en vano. No, ¿por qué? Porque ahí está de cómo y por qué tenemos que entender y para qué estamos haciendo el estudio, el derecho, ¿no es cierto? De manera general, ¿no? Y la importancia de la doctrina que ellos nos han dejado, nos dejan entrever, nos dejan ver la forma de expresión en la cual debe desarrollarse lo que es esta materia, el derecho. Y van a ver ustedes que con el transcurso del tiempo, en base a esta doctrina que ustedes están analizando, en base al análisis doctrinal, además de las normas que vamos a tener y que tienen ustedes a través de diferentes autores, la necesidad de tener que fundamentar cada uno de los memoriales, tanto con doctrina como así con jurisprudencia. No se da la intención del abogado de referirle a un juez, esto es lo que yo pienso y esto es lo que dice la norma. No, sino a través de la doctrina, la interpretación de esa norma y la aplicabilidad que debería tener y en el entendimiento de quien está juzgando, debería plasmarse. Y hasta el día de hoy, compañeros, hasta hace un momento he estado viendo un tema de materia familiar, ¿no? Que familiar, la verdad, es un tema un tanto sencillo, tal vez podemos verlo así, pero tiene sus complejidades. Viene un juez y le insta a mi cliente a que él preste garantías. Crécese todavía. Y le ordena. Cuando nosotros del análisis, ¿no? Y este va como un ejemplo, yo sé que ahorita del tema no viene de la mano, ¿no ven? Pero vean qué he tenido que hacer para tener que resolver, o a fin de cuentas, para tener que hacerle recuerdo al juez cuáles son las atribuciones, cuáles son las funciones, cuál es la doctrina y específicamente la norma que tiene que analizar para tenerle que obligar a darnos garantías. ¿Qué hemos hecho? En primera instancia, las garantías tienen que ser siempre recíprocas. Porque si él está pidiendo a mi cliente que le dé de manera, ¿no? O mediante una orden judicial, únicamente él garantías a la otra parte, existe bajo los principios que vamos a ver en Derecho Constitucional 2, espero que yo sea su docente, y si no, puedan analizar los principios jurisdiccionales de la Constitución con relación a la Ley 025, ¿ya? Para analizar específicamente los principios, y se les recuerdo al juez que existe un principio de imparcialidad, donde no solo puede él ordenar a que uno tenga que prestar las garantías, más allá de que las garantías, compañeros, que nosotros otorgamos, tal vez alguno usted ha tenido un conflicto o escuchó alguna vez, ¿no? Van y le prestan garantía de que no va a agredirla físicamente, incluso se ponen montos ahí en la policía, generalmente es así, ¿no? Vemos de que esas garantías son voluntarias y que no deberíamos asumirlos como una obligación más allá de que el juez tal vez esté parcializado. ¿A qué nos hemos remitido? A derechos fundamentales de la Constitución. Para referirle cuáles son los derechos que tiene mi cliente frente a lo que la juez o el juez está queriendo determinar. ¿Y cuáles son esas garantías jurisdiccionales en las cuales él tiene que arribar en su criterio para no vulnerar un derecho? Ahí la importancia, en primera instancia, ¿qué es lo que he visto? La Constitución. He tenido que analizar desde el punto de vista de varios doctrinales, ¿no? Análisis doctrinal, estamos hablando de los libros, de la doctrina, y buscar jurisprudencia para denunciarle a ella, o a él, ¿no? Este juez, de que está violentando algunos principios procesales, procedimentales, y más allá de derechos fundamentales. Ahí está la importancia entonces del análisis en primera instancia constitucional que tienen que tener a través de cualquier situación, no necesariamente decir, no es derecho de familia, y nos vamos a remitir a lo que es la ley 603, que es el Código de Familia. Esto va más allá. ¿Por qué va más allá? Porque estamos hablando de derechos fundamentales que van de la mano de la Constitución Política del Estado.
Y van a ver ustedes que en el diario vivir del abogado necesariamente tenemos nosotros que remitirnos a lo que dice la Constitución. Y ya les di el ejemplo, creo, varias veces acá en la clase. El artículo 24 de la Constitución es algo que de manera reiterativa nosotros enunciamos en solicitudes, ya sean por medio de cartitas o solicitudes por medio de memoriales, haciéndoles recuerdo a tanto la institución pública o la privada de que tenemos un derecho de petición, el cual merece una respuesta a cada una de las solicitudes que nosotros damos. ¿A qué nos hemos remitido en primera instancia para un memorial tan sencillo como es este, de solicitud? De decirle, ¿no? Quiero saber el estado actual de deuda, tal vez en la alcaldía, ¿no? De deuda impositiva de mi vehículo. Entonces, memorial, solicitud, y la alcaldía tiene la obligación de responder. Así como también una institución privada, a través de sus representantes. Entonces, ahí está la complejidad del estudio del derecho constitucional y la necesidad, además, que tenemos cada uno de nosotros de poder estudiar esta materia. Está nuevamente en mi internet, dice inestable. A ver, compañeros. Viene el viento y ya se pone inestable, ¿no? ¿No ven? Bueno, espero que esos ejemplos les ayuden a entender, ¿no? Y esperamos de que todos ustedes también tengan bueno, vean la importancia de estudio de la materia de derecho constitucional. Entonces, estábamos viendo esa clasificación. Continuamos, compañeros. Bueno, después de la reflexión, tenemos unos minutos más para poder concluir lo que es nuestra clase virtual. Y a ver, no encuentro mi horario, pero ya nos han dicho que hasta las 5 es. Ya nos hemos olvidado. No encuentro mi horario, che, 5:10, doctor. 5:10 dice. Gracias, de Bismarck. Hablábamos de las constituciones rígidas y flexibles, y nos hemos quedado en las constituciones rígidas, las cuales se van a basar en un procedimiento diferente a lo que nosotros vamos a ver en un procedimiento legislativo ordinario, ¿no? Igual vamos a ver eso en Derecho Constitucional 2, igual nos vamos a remitir a ver quiénes componen la Asamblea Legislativa, y cuál es el procedimiento legislativo que tiene que seguir una norma, ¿no? Para que luego se dé su aplicabilidad a nosotros que somos la sociedad, ¿no? Pero la diferencia está ahí. Una constitución nunca va a estar basada en un procedimiento legislativo ordinario. Tiene un procedimiento especial y para eso ustedes, la siguiente clase les vuelvo a referir, traigan un concepto y tal vez ahora entremos al tema este de lo que es como un nuevo tema, vamos a ver el poder constituyente y ahí vamos a analizar de qué es el poder constituyente, para qué sirve y qué tiene que ver con la Constitución, ¿no? Las constituciones, entonces, en cuanto a la reforma constitucional flexible, compañeros, ¿qué es flexible? Flexible porque a distinción de la rígida, esta Constitución se va a basar en un procedimiento legislativo ordinario. Sí se va a llevar a cabo mediante un procedimiento legislativo ordinario. Situación que desde el punto de vista no solo del docente, sino también de varios autores, no es viable para la modificación o reforma de una Constitución, ¿no? Las flexibles sí se llevan a cabo a través de un procedimiento legislativo ordinario. Bueno, ¿qué son? Y otro punto, ¿no? Como segundo punto, dentro de la clasificación de otras clasificaciones de constituciones, tenemos a las constituciones definitivas y a las constituciones en transición. Pero, ¿qué son las constituciones definitivas? Ya el nombre nos habla, ¿no?
definitiva porque va a venir a establecerse, a permanecer a través del tiempo, que va a existir una continuidad respecto a esas constituciones definitivas. O sea, deberíamos entenderla como una constitución para siempre, ¿no? Definitiva. Y una constitución en transición responde a una etapa de tensión. Transición. Ahí ya hemos hablado, ¿no? Dentro de la situación social que hemos vivido ya el año 2019, 2020, inicios del 2020, hablaban de un gobierno de transición, ¿no? Y es solo un ejemplo. Porque esa constitución en transición solo va a ser aplicada en una etapa de tensión, momentáneamente. Es por eso que se diferencia de la definitiva, porque esa definitiva va a venir a establecerse tal vez de manera continua, ¿no? Para siempre. En cambio, la de en transición, la diferencia está en que solo va a ser aplicada en un momento específico, en una situación o en una etapa de tensión en la cual se vea envuelta la sociedad, ¿no? ¿Qué más tenemos? Existen constituciones también como tercer punto, a ver, y con este finalizamos este tema, compañeros, para todos los que están tanto en la clase virtual como en la clase presencial acá en nuestra querida universidad. Finalizamos con las constituciones de facto y constituciones de jure, ¿no? O jure, J-U-R-E. Y estás tocando ese tema, a ver. Ya. ¿Qué quiere decir una constitución de facto, compañeros? A ver, ustedes que han entendido y hemos escuchado este tema, este término, muchas veces, actualmente en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra situación social, política, de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. ¿Qué dicen? Los que están presentes, tal vez, o alguien de Fabián Joel, lo veo ahí en la pantalla, en nuestra clase virtual. ¿Algunos? Sería, doctor, Lice, que puede ser porque fue implantado. Sí, no lo hemos escuchado. doctor, sería una constitución que ha sido implantada por la fuerza, por ciertas personas, han entrado al poder del Estado y han impuesto esa constitución que ellos mismos han creado y lo han impuesto a la sociedad con uso de la violencia, con la fuerza. Está bien, está bien, está bien. Está bien, gracias Bismarck por su participación. Y sí, ¿no? Y que también esas constituciones no tienen un apoyo jurídico, digamos, legalmente, ¿no? Vigente. También puede ser, está bien. Vamos por ese lado, porque nosotros tenemos que asimilar. Oye, yo le estaba confundiendo aquí a Liber a Henry con Liber, oye, ¿no? Liber es el que nunca pone sus apellidos en la... ¿No? El Liber era el pobre Henry, le estoy echando la culpa. Mira aquí Liber. Oye, Liber, que estaba levantando la mano Liber, creo, por favor, ¿qué nos quiere decir? Está ahí Limber. Nada. Tal vez porque nos han querido hacer creer que ha pasado con la presidenta, que transición y antes de mover con Está bien, o sea, ¿a qué va la constitución de facto? Aquí nos estaba diciendo muy bien entonces Henry, y nosotros tenemos que asimilar que una constitución de facto viene a ser dictada dentro de una revolución o un golpe de Estado. Ahí está, entonces, ¿a qué nosotros nos referimos al hablar de una constitución de facto? Dictada durante una revolución o un golpe de Estado, ¿no?
situación que tiene que analizarse desde muchos puntos de vista, porque así como hablamos, ustedes han llevado derecho penal, ya no, uno debió llevar por lo menos. ¿No ven? Les han hablado de la configuración del delito, cómo se configura, qué pasos respecto a lo que nos dice el artículo, en la forma en la que tiene que configurarse el delito para que realmente sea asimilado, por ejemplo, como una estafa, un estelionato, feminicidio, asesinato, tiene que configurarse y cumplir con cada uno de los parámetros que nos refiere ese artículo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en la cabeza un concepto específico de lo que es golpe de Estado. Y nos dan los doctrinarios parámetros en los cuales nosotros tenemos que arribar a entender cuáles son esos puntos que se tienen que cumplir para asimilar que estamos frente a un golpe de Estado, ¿no es cierto? Es como esa situación del proceso penal, digamos, o de la norma del Código Penal, de la forma en la cual nosotros tenemos que asimilar la configuración de esa situación. Si ha cumplido con algunos requisitos o si de cierta manera, tal cual como nos dice no solo la doctrina, se ha cumplido esa situación para ser denominado un golpe de Estado, ¿no es cierto? Pero ese es un tema un tanto político, un tanto que tiene relevancia y que nosotros tratamos de no tocar, pero en este caso, al hablar de esas constituciones de facto que van de la mano de una revolución, que van de la mano de un golpe de Estado, lo estamos tocando, ¿no? ¿Y qué es una constitución de jure? De jure, ¿no? Hay curados están diciendo de jurar. Está aprobado dentro del derecho, o sea, legalmente aprobada. Ya, está bien. Con la aprobación de la ciudadanía. Está bien. O sea, están de acuerdo, ¿no? En el marco del derecho. Jure. Es un derecho que va del lado del derecho. ¿O no? Introducción al derecho. ¿Sí? No están acordando ahí. Bien. Jure, fure significa derecho, ¿no, doctor? Es que, exactamente, el jure siempre va a venir enlazado y desde siempre lo vamos a tener que ver desde ese punto de vista, de que sí está adecuado, ya la constitución de jure, a ver, nos abocaremos a eso, está adecuado a todos los procedimientos normativos previamente establecidos. Quiere decir que es legal, que ha cumplido con procedimientos normativos y todos aquellos que nosotros asimilamos como previamente establecidos. Es prácticamente lo contrario de lo de facto, ¿no? De la Constitución de facto, que viene a ser un tanto irregular porque viene a través de una revolución o un golpe de Estado, que ya es una situación irregular por la cual pudiese atravesar una Constitución. Con eso finalizamos, compañeros, tanto a los que están en nuestra clase presencial como en la clase virtual, con nuestro tema de clasificación de la Constitución. Tenemos unos cuantos minutos más y vamos a anotarnos ya, ahí finalizamos, me ponen una raya, no sé, lo separan y tomamos un tema 6. Tema 6 nos toca, ¿no? Sí, Bismarck, ¿nos quiere decir algo tal vez? Doctor, yo tengo una pregunta. Nuestra constitución, ¿qué constitución es? Perdón, Bismarck, no le hemos escuchado muy bien. La constitución de nuestro país, ¿qué constitución es? O sea, ¿qué? ¿A qué nosotros nos abocamos con nuestra constitución dentro de esta clasificación? A ver, primero, tiene muchas, dentro de esta clasificación nosotros podemos asumirla como una constitución, porque hemos hablado de una clasificación extensa, compañeros, que no necesariamente tenemos que adecuarla o habituarla a una sola clasificación, porque si vamos a hablar de constituciones escritas y no escritas o constitucionarias, nos estamos nosotros remitiendo a las constituciones escritas. Entonces, nuestra constitución es una constitución escrita. Es una constitución, ya hemos hablado por si acaso, del tema de la constitución. Dentro de las constituciones escritas, hemos hablado de constituciones dispersas y constituciones codificadas.
Dentro de esa constitución escrita, hablamos de una constitución codificada, porque la tenemos nosotros, esas normas constitucionales, en un documento sistemáticamente organizado y así metódicamente también, ¿no? Entonces, podemos meter a la Constitución en varios parámetros dentro de esta clasificación. Hablamos de constituciones otorgadas, pactadas e impuestas. Nuestra Constitución, ¿cuál había sido? A ver si alguno de ustedes le vamos a ver, bueno, lo vamos a notar como una participación buena. Al hablar dentro de la clasificación, por ejemplo, de constituciones otorgadas, pactadas e impuestas, ¿qué tipo de constitución nosotros hemos tenido dentro del constitucionalismo boliviano? Que seguramente va a ser pregunta de exámenes. Nos decía que era la primera. Pactadas. Nada, Bismarck, ¿qué ha pasado aquí, Henry? Henry nos ha respondido ya, es una constitución otorgada. Ese Bismarck, ¿qué ha pasado ahí? ¿No? Lo vamos a anotar, Henry. Un ratito. Henry Carballo. Ahí está, pues, ¿no es cierto? Hablamos de una constitución otorgada. Ha venido Simón Bolívar, ese señor que tenía sus patillas así gruesas, con su candado, bien, y con una convicción muy alta, ¿no? Yo la verdad, compañeros, así, poniéndonos en la situación actual, no sé si arriesgaría mi vida por un país, no sé, que tal vez me van a matar, ¿no? Que puede que suceda. Pero para que vean tan grande ha sido la convicción de esas personas en ese momento de liberar un país, de conformar, estados, y sin tener una ambición personal, porque la verdad actualmente la política nos hace ver de que todos ingresan con una ambición que puede ser personal, no todos, tal vez, ¿no? Como en todo, dicen, no todos son, ¿no? Como en todo, no todos son malos, ni todos son buenos, pero sin embargo, hay una ambición, algo de por medio. Entonces, ese señor nos ha venido a otorgar una constitución. Es por eso que nosotros le hemos denominado dentro de esta clasificación a nuestra Constitución como una otorgada. ¿Por qué? Porque nos las han entregado y nos han dicho, a partir de aquí ustedes tienen esta Constitución, así que bien por todos ustedes han decidido eso y nos ha dejado decidir incluso qué camino y qué rumbo tomar, imagínense. Tal vez incluso él podía haberse ya presentado como un nuevo emperador acá y listo, se hace lo que yo diga porque yo soy liberado. Situaciones que tal vez hubiese sido excelente poder documentar con videos y situaciones que en ese momento no existían, desgraciadamente, ¿no? Pero la Constitución pactada que nos hablaba muy bien Bismarck, hablamos de un pacto entre el gobernante y la ciudadanía. En ese momento de la revolución boliviana, para que, ¿no? En esa revolución que teníamos nosotros y donde se ha conformado nuestro Estado, no hemos participado en la conformación, en la constitución de una constitución, ¿no? Constitución política de un Estado. Y esa es la Constitución pactada. Y las impuestas y promulgadas, ya de hecho el mismo nombre o la conceptualización ya nos está diciendo, impuesta por alguien. Pero esa imposición tiene que nacer siempre de la ciudadanía, ¿no? De la sociedad, del soberano, además de nosotros mismos, quienes más bien le vamos a imponer al gobernante acate algo que obviamente a nosotros nos está afectando. Y ya hemos hecho la prueba, ¿no? En algún momento, y siempre van a ver ustedes que la única forma de hacernos escuchar es realmente reclamar y hacer ver de que podemos nosotros ¿no? Mostrar una fuerza con la cual el gobernante tiene que nomás asimilar algo que estaba en contra de la sociedad, en pro de la sociedad, ¿no? Entonces, así es como nosotros vemos que funciona la situación. Desgraciadamente tenemos que reclamar, y nuestros representantes, nuestros queridos representantes en la Asamblea Legislativa, quienes son senadores y diputados, no sé entonces de qué pelean, ¿no? O para qué están ahí fiscalizando. Entonces, analizamos esta situación, compañeros, y bueno, ahí estaba la respuesta de Bismarck, y la podemos clasificar en muchas otras clasificaciones que hemos ido viendo a la Constitución, que no necesariamente va a ingresar a una específica, por si acaso. Pónganme entonces, compañeros, ahí tema 6 nos toca, ¿no? Tema 6,
poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? A ver. ¿Alguien más? ¿Qué nos quiere decir el poder constituyente? Tenemos unos cuantos minutos más, compañeros. Y finalizamos, finiquitamos, terminamos con nuestra clase del día de hoy, ¿no? ¿Qué entienden por constituyente, poder? ¿Sería la voluntad política, doctor? Ya, también. ¿O cuya fuerza por una autoridad capaz de adoptar o concretas decisiones conjuntas sobre un modo de forma de propia existencia? Está bien, pero el poder constituyente va direccionado a alguien o a algunos, bueno, a todos específicamente. A ver, no sé cómo vamos a definirlo ahorita. A ver, ¿qué más dicen? Poder constituyente, poder, fuerza, ¿no? Constituyente. Sería también, doctor, la expresión voluntad soberana del pueblo. Claro, a eso nos vamos a ir dirigiendo. A ver, constituyente. Constituyente, ¿pero por qué? Porque no sé, ¿no? Aquel que tiene la asamblea. Ya, está bien, está bien. Vamos a ingresar a ese tema y lo vamos a ver aquí en la Constitución que tenemos en pantalla además. ¿Qué más? ¿Por qué poder constituyente? Así nomás, a grandes rasgos, ¿qué entienden por poder? ¿Por qué les sugiere la palabra poder constituyente? Aquel poder que puede tocar las normas fundamentales. Bien, bien, aquí Henry nos está dando buenos ejemplos. Miren, yo la verdad, al entender, me dicen poder constituyente sin que sepa tal vez nada de derecho, poder, la fuerza de constituir, puede ser, ¿no? Alguien que tiene el poder para poder, pero es constituyente que constituye, ¿no? Constituir algo, ¿no es cierto? Entonces, a veces los términos que nosotros vamos analizando, tal vez tenemos que leer entre líneas, ¿no? Y entender mejor a qué se refiere ese concepto. Ya nos han ido diciendo ahí mismo, nos estoy refiriendo a Luis Hinojosa está levantando su mano, a ver, díganos. Luis, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Es ese que tiene la facultad de transformar todo el orden social y político. Muy bien. Muy bien, compañeros. Pueden también ustedes buscar, si desean, en el internet, si desean, ¿no? Pueden, si desean, obviamente, buscarlo, ¿no? A eso estamos direccionándonos con el análisis que nosotros vamos a realizar al poder constituyente. Para la siguiente clase, compañeros, vamos a terminar o vamos a comenzar viendo lo que es el poder constituyente y quién tiene ese poder. ¿Quién tiene el gobernante, la asamblea, el pueblo, a quien lo denominan soberano? ¿Quién? ¿Quién detenta ese poder? ¿Quién es el único que puede tocar la constitución política? Cualquier partido político que le guste y que quiera modificarlo. Eso más, vean para la siguiente clase, a ver, anótense todos los que están aquí en la clase presencial y los que están en la clase virtual también. ¿Quién detenta el poder constituyente? Porque ya más o menos me han definido, ya están entendiendo a qué nosotros nos referimos con el poder constituyente. Pero ¿quién tiene ese poder constituyente en la mano? ¿Ya? ¿Quién detenta el poder constituyente? ¿Quién es el detentor de ese poder? Superman. Aquí Henry dice Aquaman. El gobierno, pues, dice, ¿o no? Nada. Limber, ¿cómo está? Ahí está bien. Vamos a ver, pues ahí me van a buscar. Ya saben, ustedes pueden buscar tanto en nuestro texto, dossier, en la doctrina que vean en el internet, etcétera. ¿Ya? Quedamos acá, compañeros. Hasta aquí nomás. Nos vemos la siguiente clase. A ver qué sucede la siguiente semana. Por ahí también nos cambian para otros días para estar presentes, por ahí lunes, y ya saben cómo se puede mover la situación. Quedamos acá, compañeros, nos vemos en la siguiente clase, pasen un buen fin de semana a todos los que estén en el aula virtual, y ya nos vamos despidiendo también de los compañeros que están acá en la clase presencial. Hasta la siguiente, compañeros, a todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego.